Página 15. La vida del espíritu, por Hannah Arendt, 1971. 0.2. Prefacio. Acerca de la edición. Hasta donde yo sé, todos los libros y artículos de Hannah Arendt habían sido corregidos antes de llegar a la imprenta. ¿Y por qué? Naturalmente, me refiero a los escritos en inglés. Fue un trabajo realizado por personas vinculadas a las editoriales, a las revistas, William Saun en The New Yorker, Robert Silvers en The New York Review of Books, y antes Philip Rabb para Partes en Review, y también por sus amigos. En ocasiones, diversas manos, desconocidas entre sí, intervenían en sus manuscritos contando con su consentimiento, aunque no siempre con su colaboración. En esta tarea, tendía a dar un buen margen de libertad a aquellos en quienes había aprendido a depositar su confianza. Se refería irónicamente a todo ello como su Englishing. Pasados los 35 años, como exiliada, se había impuesto a sí misma escribir en inglés, aunque nunca se sintió cómoda con este idioma, ni siquiera como lengua hablada, como si en cambio se había sentido a gusto con el francés. Se irritaba con la lengua inglesa y sus normas desconcertantes y misteriosas. Pese a tener un don natural para la expresión elocuente, vigorosa y, algunas veces, mordaz, que podría reconocerse en sánscrito o en sus frases eran largas, a la manera alemana, y o bien tenían que ser mantenidas así o bien cortadas en 2 o 3. Como cualquiera que escribe o habla en una lengua extranjera, tenía problemas con las preposiciones, con lo que Fowler denominó cast iron idiom, el cemento del idioma, y con encontrar el lugar natural de los adverbios, para lo cual no hay reglas en inglés, solo una ley no escrita, tiránica y amenazadora para un extranjero porque también puede ser infringida de manera imprevisible. Además, Arendt era impaciente. Sus frases podían ser abultadas no solo porque su lengua fuese el alemán, con su tendencia a ensartar cláusulas subordinadas y circunstanciales que estorban el acceso al verbo, sino también porque ella trataba de introducir muchas cosas a la vez. La mezcla de prisa y de generosidad la caracterizaban. En cualquier caso, sus textos eran editados. Yo trabajé en algunos con ella, a veces después de otro editor, amateur o profesional. Juntas revisamos un verano en el Café Flore el texto, sobre la violencia, y después me lo llevé a casa para estudiarlo con más detenimiento. Trabajamos sobre la desobediencia civil, durante unos días en una pensión en Suiza e hicimos algunos retoques a su último artículo publicado, Home Tourist, en un apartamento que ella había alquilado en Marbach, Patria des Schiller, a pocos pasos del Deutsche Literaturarchiv, donde estaba clasificando los papeles de Jaspers. Trabajamos juntas en la parte de El pensamiento de la vida del espíritu en Aberdeen. Reconozco mis cambios a lápiz en la fotocopia del manuscrito original. En la primavera siguiente, cuando estuvo durante algunos días en una cámara de oxígeno en una sala en el hospital de Aberdeen, a petición suya revisé por mi cuenta algunos fragmentos de la voluntad. Mientras vivía, el trabajo de edición era divertido, porque era al mismo tiempo una colaboración y un intercambio. En términos generales aceptaba las correcciones con buen humor, con sensación de alivio, por ejemplo, cuando llegábamos a las preposiciones, con interés cuando algún uso le resultaba nuevo. A veces discutíamos y continuábamos debatiendo por correspondencia. Ese fue el caso de la traducción que ella hacía del Verstand de Kant como intelecto, yo opinaba que debería ser understanding, entendimiento, como en las traducciones reconocidas. Pero nunca logré convencerla y tuve que ceder. Ahora pienso que ambas teníamos razón, porque perseguíamos cosas distintas, ella se adhería al sentido original de la palabra y yo buscaba la comprensión de los lectores. En el presente texto se ha mantenido intellect. Zanjamos la mayoría de los desacuerdos mediante un compromiso o pasando a otra cosa. Pero, en el proceso, antes o después reaparecía su natural impaciencia. No le gustaba preocuparse en exceso por los detalles. Decídelo tú, decía finalmente, tratando de disimular un bostezo. Si es cierto que era impaciente, también era indulgente, en su opinión yo era una perfeccionista y se sentía inclinada a complacerme, siempre que yo no manifestara la intención de convertirla. En cualquier caso, nunca tuvimos diferencias sustantivas. Si alguna vez cuestioné el pensamiento de sus manuscritos,
fue solo para destacar lo que parecía entrar en contradicción con otro pensamiento expresado en páginas precedentes. Solía ocurrir que yo no me había dado cuenta de alguna distinción subyacente o, a la inversa, que ella no había percibido que el lector sentiría la necesidad de un distinguo. A pesar de que pueda resultar extraño, nuestras mentes estaban en algunos aspectos muy próximas, un hecho que ella a menudo señalaba cuando la misma idea se nos ocurría a cada una de nosotras por separado, mientras un océano, el Atlántico, se extendía entre nosotras. O bien ella leía alguno de mis textos y encontraba un pensamiento sobre el que había estado meditando en silencio. Arendt acabó decidiendo que esta convergencia de temperamento debía tener algo que ver con la teología de mi formación católica, la cual me había dado, así lo creía ella, una aptitud para la filosofía. De hecho, yo obtuve calificaciones muy poco brillantes en los 2 cursos de filosofía que seguí en la universidad, cursos que, hay que añadir, eran impartidos de forma letárgica e ineficaz. Ella había hecho su tesis doctoral en Alemania sobre el concepto de amor en San Agustín. En América yo había leído a Agustín en un curso universitario sobre el latín medieval y me interesó especialmente la ciudad de Dios. Es posible que mis estudios en francés, latín e inglés medievales y del Renacimiento, además de los cursos de latín clásico y mis posteriores lecturas de Platón en casa hayan confluido con mi juventud católica para suplir las deficiencias en mi formación filosófica formal. Está también el hecho, que Hannah Arendt no tomaba en consideración, de que en el curso de los años había aprendido mucho con nuestro contacto. Menciono estas cosas para mostrar cuáles eran mis aptitudes para editar la vida del espíritu. No se trataba de un trabajo que yo hubiese solicitado y cuando en enero de 1974 ella me nombró su albacea literaria dudo mucho que previera lo que iba a ocurrir, esto es, que no viviría para acabar aquellos volúmenes y que sería yo, sin su ayuda, quien los prepararía para su publicación. Si finalmente, después de su crisis cardíaca unos meses más tarde en Aberdeen, lo previó como una posibilidad real, debió saber cómo abordaría yo el trabajo con todas mis peculiaridades y dificultades, y debió aceptar lo inevitable con filosofía. Conociéndome, ella pudo incluso presentir las tentaciones que la nueva libertad sin interferencia me ofrecería de hacerlo a mi manera, pero si era capaz de leer en mí hasta este punto, también debió presentir la resistencia que el mero vislumbre de tales tentaciones provocaría en mi conciencia todavía católica. En pocas palabras, si adivinó que habría días en que yo me transformaría en un campo de batalla donde la fidelidad a la prosa de mis antepasados lucharía con mi sentido del deber hacia ella, la imagen de esta furiosa contienda y el conflicto entre escrúpulos y tentaciones, tan ajena a su propia naturaleza, probablemente se hubiera divertido. Debo suponer que confió en mi juicio y que tuvo fe en que al final no se produciría daño alguno, esto es, que el manuscrito saldría ileso de la lucha. Sin esta confianza básica en su confianza, pronto hubiese tenido que arrojar la toalla. Sea lo que fuere lo que previó o dejó de prever, ahora no está aquí para consultárselo o para apelar a ella. Me he visto obligada, pues, a adivinar su reacción ante cada gesto de mi corrección. En la mayoría de los casos, mi experiencia previa lo ha hecho todo más fácil, si ella me conocía, yo también la conocía. Pero, aquí y allá han aparecido problemas que en el pasado seguramente no habría intentado solucionar sola, a base de conjeturas. Siempre que estaba insegura, acribillaba el manuscrito con interrogaciones que indicaban, ¿qué quieres decir aquí? ¿Puedes aclararlo? Palabra adecuada. Hoy estos signos de interrogación, que se supone que quería decir con esto, la repetición es intencionada. Están dirigidos a mí. No exactamente a mi propia persona, más bien yo me pongo en su lugar, me convierto en una suerte de médium o lectora de espíritus. Con los ojos cerrados, hablo con un fantasma realmente vivo. Ella me asedia, hace que mi lápiz se detenga, me fuerza a borrar una y otra vez. En la práctica, mi libertad recién adquirida ha significado que me sienta menos libre con su manuscrito de lo que me hubiera sentido si ella viviera. Continuamente me sorprendo con una tendencia a mirar hacia atrás con miedo a encontrarme alguna objeción imaginaria, y he tenido que corregirme a mí misma recordando que en circunstancias normales la frase de una página mirándome de frente nunca hubiera sido autorizada a pasar. O, por el contrario, también me ha ocurrido que,
después de tachar enérgicamente una frase o una expresión cuyo sentido me resultaba opaco, y de haberla sustituido por palabras que me parecía que funcionaban mejor, en una segunda lectura he tenido dudas, he vuelto al texto original, y he descubierto que se me había escapado un matiz y he tenido que restaurar el pasaje o hacer un nuevo esfuerzo de paráfrasis. Cualquiera que haya traducido reconocerá el proceso, las reiteradas tentativas de leer a través del lenguaje en la mente de un autor que no está presente. Y, a este respecto, el hecho de que hace ya algunos años, y sobre todo supongo que, a raíz de nuestra amistad, empecé a estudiar alemán ha sido un golpe del destino. Conozco lo suficiente su lengua materna como para entrever la estructura original cual un distante perfil montañoso tras sus frases en inglés, y esto ha convertido muchos pasajes enrevesados en traducibles, simplemente los ponía en alemán, lengua en la que se tomaban claros, y luego los retomaba al inglés. Hasta donde soy consciente, no se han realizado cambios que afecten de algún modo su pensamiento. Se han efectuado algunos cortes, pequeños en su mayor parte, con el fin de eliminar repeticiones, cuando he considerado que eran accidentales y no deliberadas. En 2 o 3 puntos he añadido algo en aras a la claridad, por ejemplo, las palabras, Escoto era un franciscano, en un pasaje que de otro modo resultaría oscuro para un lector que no lo supiese. Pero salvando estas excepciones menores, lo que se ha hecho es solo el habitual Englishing de sus textos. Esto no es aplicable al material que procede de sus clases y que se ha recogido en el apéndice. Los extractos se recogen palabra por palabra, si exceptuamos las faltas obvias de transcripción que han sido corregidas. Me pareció que en la medida en que las lecciones sobre Kant no estaban destinadas a la publicación sino a ser impartidas de viva voz en una clase con estudiantes, cualquier intervención editorial sería inapropiada. No era mi función tratar de forzar la historia. Junto a otros textos y papeles, las lecciones de las que se han sacado los extractos se encuentran en la Biblioteca del Congreso, donde pueden ser consultados con el permiso de sus albaceas. Debo mencionar otro grupo de cambios. Los manuscritos, tanto el pensamiento, como la voluntad, tenían la estructura de conferencia, esto es, conservaban todavía la forma en que habían sido leídos en Aberdeen y Nueva York, si bien, en otros aspectos, habían sido muy revisados y ampliados. El último capítulo de La voluntad era enteramente nuevo. Si Eren hubiera tenido tiempo, con toda seguridad los habría modificado, convirtiendo a los oyentes en lectores, como solía hacer cuando lo que había dictado como conferencia se publicaba en un libro o en una revista. En la presente obra, esto ha sido hecho, excepto en el caso de la introducción general, con su afectuosa alusión a las Gifford Lectures. Si queda aún algo del aroma de la palabra oral, sin duda es para bien. Me queda una última observación sobre el Englishing. Evidentemente, el gusto personal desempeña un papel significativo en las decisiones del editor. Mi idea de lo que debe ser un inglés aceptablemente escrito, como le sucede a todo el mundo, es idiosincrásica. Por ejemplo, no tengo nada que decir de una frase que acaba con una preposición, de hecho, me gusta, pero siento horror cuando veo ciertos nombres, tales como, ducha, shower, en el sentido de ducha de baño, o, disparador, trigger, convertidos en verbos. De modo que no podía permitir que Hannah Arendt, a quien yo admiraba tanto, dijera trigger, en lugar de, causar, cause, o, poner en movimiento, set in motion. Y respecto a When the chips are down, no puedo decir por qué esta frase me irrita tanto y en especial viniendo de ella, que dudo que hubiera tocado jamás una ficha de póker. Pero puedo imaginarla, con el cigarrillo en la boquilla, contemplando la mesa de la ruleta o del chemin-de-fer, de modo que entonces encajaría mejor con su carácter when the stacks are on the table, cuando están hechas las apuestas. Le hubiesen importado estos pequeños ejemplos de interferencia con su libertad de expresión, estimaba en mucho su trigger. Estoy segura de que hubiera sido tolerante con mis prejuicios. Y, a pesar de todo, el gusto personal en algunas ocasiones se ha impuesto como un árbitro, en los casos en que antes hubiera intentado persuadir, pero he tenido mucho cuidado en respetar su tono característico, no he permitido que mi propio idioma se entrometiera, no hay ni una palabra de Mary McCarthy en el texto. En todas las ocasiones en que, al no encontrar nada mejor,
utilicé una de estas palabras, sobresalía de tal modo en las galeradas que tuvo que ser precipitadamente amputada. De modo que el texto que van a leer es de ella y, en este sentido, confío en que los cortes y los casos en que se ha limado su estilo la revelen, del mismo modo en que se muestra la forma intrínseca de un bloque de mármol extraído de la cantera al cortar el mármol superfluo. Eso fue lo que dijo Miguel Ángel acerca de la escultura, en contraposición con la pintura, y, en nuestro caso, no ha habido ninguna instrucción de embellecer o de adornar. Ha sido un trabajo duro que ha exigido un diálogo imaginario con ella, bordeando a veces, como en la vida, el debate. Ahora le hago reproches y viceversa, aunque en vida jamás llegamos a ello. He trabajado hasta altas horas de la madrugada de modo que luego, en mis sueños, encontraba las páginas del manuscrito después de haber desaparecido repentinamente o, por el contrario, de pronto todo se echaba a perder, notas incluidas. Así, si bien este trabajo no me ha producido el placer que me producía antes, al menos me ha dado satisfacciones. He aprendido, por ejemplo, que puedo entender la crítica de la razón pura, texto que me parecía impenetrable. Buscando referencias desaparecidas, he leído enteros algunos diálogos de Platón, el Tecteto, el Sofista, en los que no había entrado nunca. He aprendido la diferencia entre un pez torpedo, Electric Ray, y una raya, Sting Ray. He releído fragmentos de las bucólicas y las geórgicas de Virgilio que no había vuelto a mirar desde mis tiempos de universidad. Muchos de mis antiguos manuales han salido de nuevo de sus estantes, y no solo los míos sino también los de mi marido. Él estudió filosofía en Bowden, y del marido de mi querida secretaria, él tenía a Rilke, algunos textos de Aristóteles que nosotros no teníamos y la mayor parte de Virgilio. Esta ha sido una empresa cooperativa. Mi secretaria, al escribir el manuscrito a máquina, ha colocado gentilmente las comas y ha sido muy severa con los lapsos gramaticales. Ella es el escrúpulo batallando con la tentación. El ayudante de Arendt en las tareas docentes de la New School, Jerome Cohn, ha localizado docenas de referencias y, muy a menudo, ha respondido a mis ansiosos signos de interrogación siendo capaz de aclarar mucho, y también hemos contrastado nuestras perplejidades y llegado a certezas razonables. Incluso ha descubierto, véase la pesadilla antes citada, una página que, sin darnos cuenta, se había perdido del manuscrito fotocopiado. También han prestado ayuda a otros amigos, incluido mi profesor de alemán. A lo largo de este trabajo, ha habido momentos de gran alegría, una mezcla de aquellos días en que éramos estudiantes, los libros de texto, discusiones hasta altas horas sobre cuestiones filosóficas, y el efecto tonificante de las ideas vivas y capaces de generar controversia a la vez que sorprendente acuerdo acerca de nuestra amiga fallecida. A pesar de que la he echado en falta a lo largo de estos meses, en realidad ahora ya más de un año de trabajo, y que desee que regresara para clarificar, objetar, alentar, felicitar y ser felicitada, no pienso que realmente la añore, que sienta el dolor del miembro amputado, hasta que la tarea esté acabada. Soy consciente de que ella está muerta, pero al mismo tiempo también siento su presencia en esta habitación, escuchando mis palabras a medida que las escribo y acaso asintiendo pensativamente con la cabeza o ahogando un bostezo. Página 22.